El sol se deslizaba tras las colinas de Castilla-La Mancha, tiñendo el cielo de un rojo que parecía sangrar sobre los campos de olivos. Ana, con su mochila al hombro, sintió un escalofrío que no explicaba el viento fresco de la tarde. Había llegado al pequeño pueblo de Valdepeñas, un lugar donde el tiempo parecía detenido, para pasar un fin de semana con So-Jin, su compañera de piso en Madrid, una coreana de 27 años con una risa que resonaba como campanas y una mirada que escondía más de lo que decía. Ana, de 25 años, era una madrileña de pura cepa, cabello castaño que caía en ondas desordenadas, ojos oscuros que parecían leer el alma de quien la miraba, y una energía inquieta que la hacía destacar en cualquier multitud. So-Jin, por otro lado, tenía la elegancia serena de alguien que había crecido entre dos mundos, nacida en Seúl, pero criada desde los 10 años en España. Su piel pálida y su cabello negro azabache contrastaban con su acento andaluz, adoptado tras años en el sur. Eran opuestas, pero desde que compartieron piso en Malasaña, una chispa invisible las había unido. No era solo amistad, Ana lo sabía, aunque no se atrevía a nombrarlo. El autobús las dejó en una plaza polvorienta, donde los ancianos jugaban a las cartas bajo un olmo centenario. So-Jin señaló una casa de adobe blanco al final de la calle. «Ahí vive mi madre», dijo con un tono que Ana no pudo descifrar. Había algo en su voz, una mezcla de nostalgia y cautela, que hizo que Ana apretara los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta. No era la primera vez que sentía esa tensión en So-Jin cuando hablaba de su familia, pero esta vez era diferente. Había una sombra en su mirada, como si temiera lo que estaba por venir. La puerta de la casa se abrió antes de que tocaran. Una mujer de unos 50 años, con el rostro marcado por líneas profundas y una postura rígida, las recibió. Era Min-Jung, la madre de So-Jin, una inmigrante coreana que había llegado a España tras un matrimonio fallido. Sus ojos, idénticos a los de su hija, se clavaron en Ana con una intensidad que la hizo retroceder. «Tú eres Ana», dijo Min-Jung sin rastro de sonrisa. No era una pregunta, sino una afirmación que pesaba como una sentencia. Ana asintió, desconcertada. No había hablado nunca con esa mujer, pero Min-Jung la miraba como si supiera algo que ella misma ignoraba. So-Jin, a su lado, se tensó, sus manos jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. «Mamá, ella es mi amiga», dijo, pero su voz tembló traicionándola. Min-Jung no respondió, solo les indicó que entraran con un gesto seco. La casa olía a hierbas y a recuerdos antiguos, con fotos en blanco y negro colgadas en las paredes y un altar pequeño con velas que parecían encendidas desde siempre. Esa noche, mientras compartían una cena de tortilla de patatas y sopa de ajo, la tensión flotaba en el aire como un humo denso. Min-Jung apenas hablaba, pero cada vez que miraba a Ana, sus ojos parecían atravesarla. Ana intentó romper el silencio con preguntas sobre el pueblo, pero las respuestas de Min-Jung eran cortas, casi cortantes. So-Jin, por su parte, parecía atrapada en un torbellino interno, sonriendo forzadamente mientras sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Cuando subieron a la habitación que compartirían, Ana no pudo contenerse más. «¿Qué pasa con tu madre? Me mira como si hubiera cometido un crimen». So-Jin se sentó en la cama, mirando al suelo. «No es por ti, es por mí. Hay cosas que no te he contado». Su voz era apenas un susurro, pero cargaba el peso de un secreto que Ana sintió que cambiaría todo. «¿Qué cosas?», preguntó, sentándose a su lado. So-Jin alzó la mirada, y por un instante Ana vio en sus ojos un destello de miedo mezclado con algo más profundo, algo que parecía amor. «No puedo decírtelo ahora», respondió So-Jin, apartando la mirada. «Pero ten cuidado con mi madre. Ella sabe cosas. Siempre las ha sabido». Ana quiso insistir, pero el cansancio del viaje y la intensidad del momento la vencieron. Se acostaron en camas separadas, pero el espacio entre ellas parecía vibrar con palabras no dichas. Ana no pudo dormir, su mente atrapada en la mirada de Min-Jung y en el calor que sentía cada vez que So-Jin estaba cerca.
A la mañana siguiente el pueblo despertó con el sonido de las campanas de la iglesia. Ana y Soo-jin salieron a caminar por los viñedos que rodeaban Valdepeñas, buscando un respiro de la tensión de la casa. Bajo el sol abrasador, Soo-jin parecía más relajada, riendo mientras le contaba historias de su infancia en Corea y sus primeros años en España. Ana la escuchaba embelesada, sintiendo como su corazón latía más rápido cada vez que sus manos se rozaban al caminar. ¿Por qué nunca hablas de tu madre?, preguntó Ana de repente, incapaz de contener su curiosidad. Soo-jin se detuvo, su rostro ensombrecido. Porque hay cosas que no entiendo ni yo misma. Mi madre, ella siempre ha tenido una especie de intuición. Dice que puede ver el futuro en los sueños. Y siempre ha sido dura conmigo, como si supiera algo que yo no. Ana frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó. Soo-jin la miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y deseo. Todo, susurró. Antes de que Ana pudiera responder, Soo-jin dio un paso hacia ella, tan cerca que Ana pudo sentir su aliento. Ana, yo. Pero las palabras se quedaron en el aire, interrumpidas por el sonido de pasos cercanos. Era Min-jung, que las observaba desde la distancia, su figura recortada contra el sol como una advertencia silenciosa. El aire entre los viñedos se volvió denso, como si el mismo paisaje contuviera la respiración. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras los ojos de Min-jung, afilados como cuchillos, las observaban desde lejos. Soo-jin retrocedió rompiendo el momento frágil que habían compartido, y murmuró una excusa sobre volver a casa. Ana la siguió en silencio, su mente dando vueltas. ¿Qué había estado a punto de decir Soo-jin? Y más importante, ¿por qué Min-jung parecía saber algo que ellas mismas apenas comenzaban a entender? De vuelta en la casa, Min-jung las esperaba en la cocina, cortando verduras con una precisión casi mecánica. Necesito hablar contigo, Ana, dijo sin alzar la vista. Su voz era baja, pero cargada de una autoridad que no admitía réplicas. Soo-jin intentó intervenir, pero una mirada de su madre la silenció. Soo-jin, ve al mercado. Necesitamos más pan. Era una orden disfrazada de sugerencia, y Soo-jin, tras un instante de duda, salió de la casa, lanzando a Ana una mirada de disculpa. Sentada frente a Min-jung, Ana sintió que el aire se volvía más pesado. La mujer dejó el cuchillo sobre la mesa y la miró directamente. Sé quién eres, Ana. Y sé lo que sientes por mi hija. Las palabras cayeron como un trueno, y Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No sé de qué hablas, mintió, pero su voz tembló traicionándola. Min-jung sonrió, pero no había calidez en su gesto. No mientas. Lo vi en un sueño hace años. Una chica de ojos oscuros que traería dolor a mi familia. Ana tragó saliva, su mente un torbellino. ¿Un sueño? ¿Era eso posible? Pero antes de que pudiera responder, Min-jung continuó. En Corea, donde nací, las cosas no son como aquí. El amor que sientes no es aceptado. Mi hija lo sabe, pero es débil. Siempre lo ha sido. Había un desprecio en su tono que hizo que Ana apretara los puños. Soo-jin no es débil, replicó su voz más firme de lo que esperaba. Y lo que siento por ella no es algo que puedas controlar con sueños o amenazas. Min-jung entrecerró los ojos evaluándola. No es una amenaza, niña. Es una advertencia. Si sigues por este camino, las dos sufrirán. Y no seré yo quien lo cause. Antes de que Ana pudiera responder, la puerta se abrió y Soo-jin entró con una bolsa de pan en las manos y una expresión de preocupación. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando de una a otra. Min-jung se levantó sin decir una palabra y salió de la cocina, dejando tras de sí un silencio opresivo. Esa noche Ana y Soo-jin apenas hablaron. La habitación se sentía más pequeña,
como si las paredes se cerraran sobre ellas. Ana no podía dejar de pensar en las palabras de Mingyung. ¿Realmente había visto algo en un sueño? ¿O solo estaba manipulando a su hija, usando su autoridad para mantenerla bajo control? Pero lo que más la atormentaba era la mirada de Soo-jin, esa mezcla de deseo y miedo que parecía luchar dentro de ella. Al día siguiente decidieron explorar más del pueblo para escapar de la tensión de la casa. Caminaron hasta un pequeño lago rodeado de sauces, donde el agua reflejaba el cielo como un espejo. Sentadas en la orilla, Soo-jin finalmente rompió el silencio. Siento lo de mi madre. Siempre ha sido así controladora. Pero desde que le dije que quería vivir en Madrid, se puso peor. Ana la miró, sorprendida. ¿Por qué no me contaste eso antes? Soo-jin suspiró arrancando una brizna de hierba. Porque no quería que pensaras que estoy loca. O que mi familia lo está. No pienso eso, dijo Ana acercándose un poco más. Solo quiero entenderte. Quiero estar contigo. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas, y por un instante el mundo pareció detenerse. Soo-jin la miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Ana, yo también quiero eso. Pero mi madre, ella nunca lo aceptará. Y no sé si tengo la fuerza para enfrentarla. Ana tomó su mano, sintiendo el calor de su piel contra la suya. No tienes que enfrentarla sola, dijo su voz cargada de determinación. Pero antes de que pudieran decir más, un grito las interrumpió. Era Mingyung de pie al borde del lago con el rostro pálido y los puños apretados. Soo-jin, vuelve a casa ahora mismo. Su voz era un látigo y Soo-jin se levantó de un salto, como si un resorte invisible la hubiera impulsado. Ana quiso seguirla, pero Soo-jin la detuvo con una mirada suplicante. Por favor, no lo hagas más difícil. Y así Ana se quedó sola junto al lago con el corazón latiendo desbocado y la certeza de que algo mucho más grande que ellas estaba a punto de desatarse. El sol se escondía tras los cerros, dejando el lago en una penumbra que parecía reflejar el caos en el corazón de Ana. Quería correr tras Soo-jin, gritarle que no se rindiera, que lo que sentían era más fuerte que cualquier amenaza. Pero sus pies se quedaron clavados en la orilla, atrapados por el peso de la mirada de Mingyung, que aún resonaba en su mente como un eco venenoso. De vuelta en la casa, la atmósfera era insoportable. Mingyung estaba en la sala, bordando con una calma inquietante, mientras Soo-jin permanecía encerrada en su habitación. Ana intentó hablar con ella, pero la puerta estaba cerrada, y solo escuchó un leve sollozo al otro lado. Soo-jin, por favor, déjame entrar, susurró, pero no hubo respuesta. Derrotada, Ana se sentó en el pasillo con la cabeza apoyada contra la pared, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Esa noche Ana apenas durmió. Las palabras de Mingyung giraban en su mente: si sigues por este camino, las dos sufrirán. ¿Era una amenaza real, o solo el intento de una madre por proteger a su hija de un mundo que no entendía? Pero lo que más la atormentaba era la duda: ¿y si Soo-jin no estaba lista para enfrentar a su madre? ¿Y si el amor que Ana sentía no era suficiente? A la mañana siguiente Ana decidió confrontar a Mingyung. La encontró en el patio trasero, regando un pequeño jardín de hierbas. Necesito que me explique qué está pasando, dijo Ana, tratando de mantener la voz firme. Mingyung dejó la regadera en el suelo y la miró con una mezcla de cansancio y desafío. No hay nada que explicar. Mi hija no puede seguirte por el camino que quieres. No en este pueblo, no en esta vida. Eso no lo decide usted, replicó Ana, sintiendo la rabia crecer en su pecho. Soo-jin es adulta. Puede elegir lo que quiere. Mingyung soltó una risa amarga. ¿Crees que no lo sé? Pero hay cosas que no entiendes. En Corea, donde crecí, el amor como el tuyo es un pecado. Y aquí en este pueblo, no es mucho mejor.
La gente habla, juzga, destruye. No dejaré que mi hija pase por eso. Ana quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Había algo en el tono de Mingyung, una mezcla de dolor y miedo, que la hizo dudar. ¿Por qué me odia tanto?, preguntó finalmente. Mingyung la miró y por primera vez sus ojos se suavizaron. No te odio, Ana. Tengo miedo por ti. Y por ella. Porque sé lo que viene. Esa tarde, Ana y Soo-jin lograron escapar de nuevo al pueblo. Caminaron hasta una vieja ermita en las afueras, un lugar donde los niños del pueblo jugaban y los ancianos rezaban. Sentadas en un banco de piedra, Soo-jin finalmente habló. Mi madre siempre ha tenido sueños. Desde que era niña en Seúl, decía que veía cosas que luego pasaban. Cuando llegamos a España, pensó que podría dejar eso atrás, pero no fue así. Dice que soñó contigo hace años, antes de que nos conociéramos. Ana frunció el ceño, incrédula. ¿Y qué vio en ese sueño? Soo-jin tragó saliva, su voz temblando. Dijo que vio a una chica que me haría feliz, pero que también traería dolor. Dijo que nuestro amor nos rompería a las dos. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Y tú le crees?, preguntó. Soo-jin bajó la mirada. No quiero. Pero a veces siento que tiene razón. No sé si estoy lista para enfrentar al mundo por esto, Ana. Esas palabras fueron un golpe. Ana sintió que su corazón se resquebrajaba, pero en lugar de rendirse, tomó la mano de Soo-jin. No tienes que enfrentarlo ahora. Pero no voy a dejar que tu madre, o este pueblo, o el mundo entero nos diga lo que podemos sentir. Soo-jin la miró, sus ojos llenos de lágrimas, y por un instante Ana pensó que iba a besarla. Pero entonces un grupo de niños pasó corriendo, rompiendo el momento, y Soo-jin se apartó avergonzada. Esa noche, mientras Ana intentaba dormir, escuchó pasos fuera de la habitación. Se levantó y abrió la puerta, solo para encontrar a Mingyung parada en el pasillo con una vela en la mano. No puedes salvarla, Ana, dijo en voz baja. Nadie puede. Antes de que Ana pudiera responder, Mingyung se alejó, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Ana despertó con el corazón acelerado, las palabras de Mingyung resonando como un tambor en su mente. No podía salvarla. Pero, ¿acaso Soo-jin necesitaba ser salvada, o solo necesitaba encontrar el valor para ser ella misma? Decidida a no dejar que el miedo de Mingyung dictara su destino, Ana buscó a Soo-jin, que estaba en la cocina preparando café con movimientos mecánicos. Tenemos que hablar, dijo Ana, cerrando la puerta para asegurarse de que Mingyung no las interrumpiera. Soo-jin asintió, pero sus manos temblaban mientras servía el café. No sé qué hacer, Ana confesó. Quiero estar contigo, pero mi madre, ella ha sacrificado tanto por mí. No puedo simplemente ignorarla. Ana sintió una punzada de frustración, pero también de empatía. Sabía lo que era sentirse atrapada entre el amor y el deber. No te estoy pidiendo que elijas entre ella y yo, dijo Ana, tomando su mano. Solo te pido que no dejes que el miedo decida por ti. Soo-jin la miró y por un instante sus ojos brillaron con una chispa de valentía. Tienes razón, susurró. Pero necesito tiempo. Y necesito que estés conmigo pase lo que pase. Ana asintió sintiendo que por primera vez estaban avanzando juntas. Pero la calma duró poco. Esa tarde, mientras paseaban por el mercado del pueblo, una vecina mayor se acercó a Soo-jin con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tu madre está preocupada por ti, dijo lanzando una mirada desconfiada a Ana. Dice que has traído a alguien que no pertenece aquí. Soo-jin palideció, y Ana sintió la rabia crecer en su pecho. No es asunto tuyo, replicó, pero la mujer ya se había alejado,
dejando tras de sí un murmullo que se extendió como fuego entre los puestos. De vuelta en la casa, Min-young las esperaba con una expresión de triunfo velado. La gente habla, So-jin. Siempre lo hacen. ¿Crees que puedes vivir así, con todos señalándote? So-jin bajó la cabeza, pero Ana no pudo contenerse. Basta, exclamó. No tiene derecho a hacerla sentir culpable por ser quien es. Min-young la miró con desprecio. Y tú no tienes derecho a destruir su vida. El enfrentamiento marcó un punto de no retorno. Esa noche So-jin tomó una decisión. Quiero irme de aquí, le dijo a Ana mientras empacaban sus cosas a escondidas. No puedo seguir viviendo bajo su sombra. Ana sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿Y tu madre?, preguntó. So-jin apretó los labios. Ella tendrá que aceptarme como soy. Pero no puedo hacerlo aquí, no ahora. Bajo la luz de la luna, las dos salieron de la casa en silencio, dejando atrás el pueblo y a Min-young. En el autobús de regreso a Madrid, So-jin apoyó la cabeza en el hombro de Ana, y por primera vez, Ana sintió que podían construir algo juntas, algo más fuerte que el miedo. Pero en el fondo de su corazón, sabía que Min-young no se rendiría tan fácilmente. Los sueños de esa mujer, reales o no, seguían siendo una sombra que las perseguiría. Madrid las recibió con su bullicio habitual, pero para Ana y So-jin, la ciudad parecía un refugio frágil. El pequeño apartamento en Malasaña, con sus paredes llenas de pósters y su balcón lleno de plantas, se convirtió en su santuario. Allí, lejos de los ojos juzgadores de Valdepeñas, podían ser ellas mismas al menos por un momento. Ana observaba a So-jin mientras pintaba en su cuaderno, sus dedos moviéndose con una delicadeza que contrastaba con la tormenta que aún llevaba dentro. Pero la sombra de Min-young no tardó en alcanzarlas. Una semana después de su regreso, So-jin recibió una carta. Era de su madre, escrita en un español cuidadoso pero cargado de reproche. No puedes huir de lo que eres, decía. Ni de lo que el mundo pensará de ti. So-jin leyó la carta en voz alta, su voz temblando, y Ana sintió una furia impotente. No tienes que escucharla, dijo, pero So-jin solo negó con la cabeza. Es mi madre, Ana. No puedo simplemente borrarla de mi vida. Decididas a no dejar que el miedo las venciera, Ana y So-jin comenzaron a construir su relación en pequeños gestos, noches de películas en el sofá, paseos por el Retiro, besos robados en las calles estrechas de Lavapiés. Pero cada vez que So-jin recibía un mensaje o una llamada de su madre, su rostro se ensombrecía. Ana sabía que la batalla no había terminado, y que el amor que compartían sería puesto a prueba una y otra vez. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón, So-jin confesó algo que Ana no esperaba. En Corea, cuando era niña, vi cómo trataban a las personas como nosotras. Los susurros, las miradas, el rechazo. Mi madre siempre me dijo que debía ser perfecta para sobrevivir en un mundo que no perdona. Ana escuchó en silencio, sintiendo el peso de esas palabras. Aquí no es Corea, dijo finalmente. Y no tienes que ser perfecta. Solo tienes que ser tú. So-jin sonrió, pero sus ojos estaban llenos de dudas. ¿Y si no es suficiente?, preguntó. Ana la tomó de las manos, su voz firme. Eres más que suficiente. Y si el mundo no lo ve, entonces el mundo está equivocado. Esa noche, por primera vez, So-jin se permitió dejar caer sus defensas. Se besaron bajo las estrellas, y Ana sintió que, por un momento, el universo entero estaba de su lado. Pero la paz no duró. Una mañana, mientras Ana estaba en el trabajo, So-jin recibió una visita inesperada. Min-young estaba en la puerta del apartamento con una maleta pequeña y una expresión que no admitía negociación. He venido a llevarte a casa, dijo. So-jin, atrapada entre el amor por su madre y el amor por Ana, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies.
La presencia de Min-young en el apartamento era como una tormenta que se avecinaba. Soo-jin, paralizada, no sabía cómo responder. No puedes simplemente aparecer así, dijo finalmente, su voz temblando. Min-young cruzó los brazos, su mirada fría. Soy tu madre. Tengo derecho a preocuparme por ti. Pero detrás de su severidad, Ana, que llegó justo a tiempo para escuchar la conversación, vio un destello de dolor en los ojos de Min-young. No era solo control, era miedo, un miedo profundo que Ana comenzaba a entender. Señora, con todo respeto, Soo-jin no es una niña, intervino Ana, tratando de mantener la calma. Min-young la ignoró y se volvió hacia su hija. Este no es tu lugar. Esta ciudad, esta vida que estás eligiendo, te destruirá. Vuelve conmigo a Valdepeñas. Allí estarás a salvo. Soo-jin bajó la mirada, y Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Y si Soo-jin cedía? ¿Y si todo lo que habían construido se desmoronaba? Pero entonces Soo-jin alzó la cabeza, y sus ojos brillaron con una determinación que Ana no había visto antes. Mamá, te quiero. Pero no puedo vivir mi vida para complacerte. Amo a Ana, y no voy a renunciar a ella. Las palabras resonaron en el pequeño apartamento, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Min-young se quedó inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad y dolor. No sabes lo que estás diciendo, murmuró Min-young. El mundo no es amable con las personas como vosotras. Pero Soo-jin dio un paso adelante, su voz firme. Entonces dejaré que el mundo aprenda a serlo. Ana sintió que su corazón se hinchaba de orgullo, pero también de miedo. Sabía que ese momento era solo el comienzo de una lucha mucho mayor. Min-young se marchó esa misma tarde, pero no sin antes dejar una última advertencia. No me culpes cuando todo se desmorone, dijo, y sus palabras se clavaron en el corazón de Soo-jin como espinas. Durante los días siguientes, Soo-jin estuvo callada, atrapada en sus pensamientos. Ana intentaba animarla, pero sentía que la sombra de Min-young aún las perseguía. Una noche, mientras caminaban por el barrio, Soo-jin se detuvo frente a una pequeña galería de arte. En el escaparate había un cuadro de dos mujeres abrazándose bajo un cielo estrellado. Eso somos nosotras, dijo Soo-jin, sonriendo por primera vez en días. Ana la abrazó sintiendo que a pesar de todo, estaban construyendo algo real, algo que valía la pena defender. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Ana y Soo-jin se enfrentaron al mundo juntas, navegando las miradas curiosas, los susurros y los prejuicios que a veces se encontraban en las calles de Madrid. Pero también encontraron aliados, amigos que las aceptaron sin dudar, artistas que celebraron su amor en lienzos y canciones, y desconocidos que les ofrecieron sonrisas en lugar de juicios. Min-young no volvió a aparecer, pero sus cartas seguían llegando, cada una más suave que la anterior. En una de ellas escribió: no entiendo tu mundo, pero quiero intentarlo. Era un pequeño paso, pero para Soo-jin, fue como un rayo de esperanza. Ana, por su parte, aprendió a respetar el peso de la historia de Min-young, una mujer que había luchado contra sus propios demonios para criar a su hija en un país extraño. Un año después, Ana y Soo-jin regresaron a Valdepeñas, esta vez de la mano, sin esconderse. El pueblo las recibió con una mezcla de curiosidad y cautela, pero también con un respeto silencioso. Min-young las esperaba en la misma casa de adobe blanco, pero esta vez, su mirada era diferente. No había calidez, pero tampoco hostilidad. He soñado de nuevo, dijo, y Ana sintió un escalofrío. Pero esta vez, no vi dolor. Vi a mi hija sonriendo. Ese día, mientras compartían una comida sencilla en el patio trasero, Ana y Soo-jin hablaron de sus planes: una exposición de arte en Madrid, un viaje a Corea para que Soo-jin pudiera reconectar con sus raíces, una vida junta sin miedo. Min-young escuchó en silencio, y aunque no dijo mucho, su presencia era suficiente. Era un comienzo.
Cuando el sol se puso sobre los campos de olivos, Ana tomó la mano de Soo-jin y sintió que por primera vez el futuro era suyo. Habían enfrentado el miedo, el rechazo y las sombras del pasado, y habían salido más fuertes. El amor, pensó Ana, no era solo un sentimiento, era una revolución silenciosa, una que podían ganar juntas.